como les mencioné anteriormente, es para nosotros un gusto contar con este panel. Nosotros lo pensamos, lo organizamos, digamos, pensando en que Carolina hiciera esta visión más general de lo que tenían que ver, cuáles eran los delitos y los desafíos a los que se enfrentaban los países de América Latina con respecto a la seguridad y al crimen organizado, y luego pensar con Luis y Camila en una herramienta puntual que es este indicador de crimen organizado que ellos están trabajando en Chile, y con Eugenia pensar en la fortaleza de los datos, en la gobernanza de datos y en lo que necesitamos también para llevar adelante herramientas de este tipo. Desde el observatorio hemos tratado todos estos 2 años de fortalecer esas herramientas. Acá lo veo a Fernando Sago, que nos ha colaborado, bueno, Mariana Foglia de Ril, la gente de estadística de la policía, con la que también, y del Ministerio de Seguridad, la Secretaría de Gestión, ¿cómo se llama, Verónica, tu secretaria? de seguimiento de gestión, con las que son entidades con las que también, como decía Emilio, si bien hace 2 años solamente estamos en la gestión, hemos tratado de establecer vínculos y relaciones que permitan también ese fortalecimiento. Y hoy por hoy, estamos en condiciones de hacer un evento como este y convocarlos a ustedes a seguir pensando y profundizar esas líneas. Así que para nosotros de verdad es un honor. Primero la presento a Camila, que va a ser a Eugenia, que va a ser nuestra primera, el que la mire a Camila, que va a ser nuestra primera disertante. Eugenia es abogada, es graduada de la Universidad de Buenos Aires en 2007, es especializada en tecnología de la información, seguridad y derecho, es fundadora y coordinadora del programa de tecnología y equidad de género de Amasuru, Red de Mujeres en Seguridad, es consultora senior en gestión de políticas, programas y proyectos y docente en la licenciatura en seguridad en la Universidad Nacional de Catamarca, en la licenciatura en seguridad pública en la Universidad Nacional del Sur y en la carrera de abogacía en la Universidad de Buenos Aires. Ha liderado equipos y coordinado iniciativas en tecnología y seguridad, brindando asesoramiento técnico estratégico a organismos internacionales como el BID, la CAF y el PNUD, organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil. Es socia fundadora de TechSeña y actualmente trabaja en la incorporación responsable de tecnologías digitales, incluida inteligencia artificial, en organizaciones con énfasis en la protección de datos. Ahora sí, Eugenia, te dejo la palabra. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación a Copec, Carla y todo el equipo. Les prometo que sé que es tarde, voy a ser breve. Una ventaja es que hablo bastante rápido, pero bueno, ahí voy a tratar de... Mi aporte en esta parte es un poco tratar el tema de gobernanza de datos, que es un tema que excede lo que es políticas de seguridad, que quienes venimos trabajando con datos desde el lado de seguridad, creo que ya vamos identificando distintas falencias. No sé, yo hace más de 20 años que trabajo con datos en seguridad, desde la época en la cual uno agradecía tener el nacimiento del SNCC para tener como algún dato mínimo y luchaba con sistemas de toma de denuncia en donde uno tenía que esperar que el especialista que había diseñado eso para una comisaría vaya y te extraiga un Excel para que vos puedas trabajar con eso. De ese entonces ahora pasaron muchísimas cosas, hubo muchos avances, pero también hay algunas deudas a nivel técnico que las seguimos acumulando. Entonces mi idea era poder traer un poco una reflexión sobre gobernanza de datos a nivel general, pero después yo suelo tratar de, lo que más me interesa es la parte del trabajo con el personal técnico y poder bajar esto. Nosotros vamos a ver en algunos informes que si bien a nivel normativo puede ser que hayamos avanzado bastante como región, después en lo que tiene que ver con bajar la gobernanza a acciones concretas, venimos bastante lejos de eso. Entonces quiero traer unas reflexiones y a su vez, a ver, un segundo que... Unas reflexiones muy rápidas sobre gobernanza, pero más que nada presentarles una posibilidad de línea de trabajo que tiene que ver con el trabajo de catálogos de datos, tratando de primero sacarnos algunas dudas respecto a qué es lo que se entiende por gobernanza de datos, cuál es el lugar de los catálogos de datos y también clarificando un poco qué no son, o porque estoy segura que les digo catálogos de datos y van a pensar más que nada en catálogos de datos abiertos, pero hoy con especialmente todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, los catálogos de datos aparecen de otras maneras y con posibilidades de ofrecernos quizá parte de los datos de contexto que nosotros podemos necesitar para algunas iniciativas. Entonces,
Pasando por esto, nosotros no hay un acuerdo respecto a qué es lo que se entiende por gobernanza. Podríamos ver como toda la evolución de gobernabilidad a gobernanza, el rescate de algunos aspectos positivos. Digo, mucho de esto se vino trabajando durante la mañana respecto a lo que tiene que ver con transparencia, rendición de cuentas, distintas dimensiones. Dejé acá simplemente una definición que refiere a procesos de gobierno, instituciones, procedimientos y prácticas. Es bastante amplio esto, que tiene que ver con decisiones que o se toman de manera consciente o de alguna manera las cosas se deciden, o la decide alguien a nivel técnico sin consulta porque tienen que avanzar, o hay una decisión y una discusión consciente. Hay un montón de dimensiones, más allá de esta quizás falta de acuerdo sobre una definición general de gobernanza, pero que podemos tomar 4 de estas dimensiones que fueron surgiendo, que tiene que ver con esta participación, este nivel multiactoral. Y esto no surge nada más de pensar en que bueno, hagamos partícipe a toda la ciudadanía. Esto surge de una crisis del Estado, de la legitimidad del Estado. O sea, estamos pensando en distintas formas de incorporar a la ciudadanía, de incorporar al privado, porque de alguna manera hay un debilitamiento del rol del Estado, que lo vemos en distintas propuestas de cogobernanza de seguridad, y también vemos la necesidad de trabajar a un nivel multinivel. Me parece que es muy bueno el enfoque que se dio y todo lo que están avanzando en materia de política de seguridad municipal. El rol de los gobiernos locales en la seguridad, no solo desde la parte de una discusión a nivel de autonomía municipal, sino una discusión práctica del aporte y de cómo se fueron cambiando el rol, me parece que es súper importante. Y esto también surge del concepto de gobernanza. Todo lo que tiene que ver con la dimensión ética también, y la dimensión ética a nivel datos es sumamente importante. Hay discusiones que casi no estamos teniendo, más allá de que estamos avanzando no solo en cuestiones vinculadas a la explotación de los datos, sino también a cuestiones vinculadas a la recolección de datos. Y por otro lado, el de transparencia. Yo esto lo estoy bajando a gobernanza la idea es bajarlo a gobernanza de datos, pero son dimensiones que están vinculadas al concepto de gobernanza en general. Todo lo que tiene que ver con transparencia, integridad y responsabilidad. Vamos a hablar de gobernanza y lo vamos a encontrar un montón de aplicaciones. De hecho, recién Carolina hasta hablaba de la gobernanza a nivel de gobernanza criminal. Es interesante poder ir viendo qué es lo que se toma de este concepto de gobernanza cuando se lo aplica a distintos espacios. A mí me interesaba traer estos 4, más que nada por el enfoque también de esta presentación. Vamos a hablar de gobernanza en seguridad ciudadana para rescatar algunas respuestas integrales, multidimensionales, y ahí van a encontrar como muchos organismos que trabajan en especial desde lo que tiene que ver con seguridad urbana, con este enfoque de gobernanza. Lo vamos a ver bastante en escuchar hablar de gobernanza de las tecnologías de la información, y me parece que está bueno destacarlo más que nada para no asumir de alguna manera que la gobernanza de datos es lo mismo que la gobernanza de tecnologías de la información. Y creo que casi cualquiera que haya tenido algún tipo de contacto o trabajo directo con áreas de tecnología saben que su mirada es otra. Está perfecto, pero ellos están pensando en el uso efectivo y eficiente de tecnologías de la información, no necesariamente en la calidad del dato, no necesariamente en cuestiones vinculadas a la responsabilidad de los propietarios de los datos. Es otra mirada. Por otro lado, efectivamente, la parte de gobernanza ya de datos, pensando en calidad, seguridad, privacidad, disponibilidad y uso efectivo de los datos. Y dejé arriba un poco adrede lo que tiene que ver con gobernanza e inteligencia artificial, más que nada porque la gobernanza e inteligencia artificial presupone algún nivel o requiere algún nivel de avance en lo que tiene que ver con gobernanza de los datos, básicamente porque la aplicación de inteligencia artificial al nivel que estamos viendo ahora usa y explota datos que si no son datos fiables, que si son datos que no tienen contexto, probablemente no obtengamos los resultados que nosotros estamos esperando. Así que con esto vemos que el concepto de gobernanza aparece. Lo que yo no quisiera es que no logremos, al menos a los efectos de esta presentación, precisar un poco el alcance de la gobernanza de datos. Entonces, gobernanza de datos no es gestión, no es quien trabaja, quien trata los datos directamente, es un marco que establece estándares, políticas, procesos y responsabilidades sobre esto. No es la calidad de los datos, pero la calidad de los datos es un producto de la gobernanza o de la falta de gobernanza de los datos. No es seguridad de los datos,
pero sí varios de los lineamientos y políticas van a tener un efecto a nivel seguridad, más allá de que hay decisiones que en materia de seguridad de la información y de ciberseguridad que exceden lo que tiene que ver con el tratamiento de datos. No hay forma de que un rol o un área aislada trabaje sobre esto, y esta es la parte que es la más importante. O sea, se requiere de alguna manera lograr como la participación de las distintas autoridades de un organismo para llevar a cabo llevar a cabo una gestión responsable de los datos, y esto cuesta porque hay que hacer un trabajo entre político y técnico. No es solo tecnología. Yo hoy les voy a comentar brevemente lo que son los catálogos de datos, con la advertencia de que no es que uno le pide listo, vamos, entonces le pedimos al área de tecnología que nos levante una de estas herramientas y que lo implementen de manera aislada. Esto no va a funcionar. O sea, no va a funcionar porque a lo sumo es un motor para un montón de otros trabajos más que estos pueden llevar. Pero sí me parece que hoy por hoy hay algunas herramientas que pueden llevar a motorizar, porque antes, lo mismo que cuando uno hablaba, y todavía sigue pasando, más allá de la importancia que va ganando ciberseguridad, uno habla de política de seguridad o trabajar en lineamientos, y es algo que les aburre hasta las propias áreas técnicas. Entonces, tratar de convencer en trabajar en procedimientos es un poco complicado. Pero si uno ve la ventaja que tiene a nivel operativo, la ventaja en términos de explotación de datos, en términos de evaluación de políticas, quizá ahí uno pueda avanzar en dos líneas: el uso efectivo y, por otro lado, en materia de gobernanza de datos. Una definición que surge de un texto bastante interesante que ya tiene algunos años de CAF, de uso responsable de inteligencia artificial en el sector público, nos va a hablar de gobernanza de datos como el ejercicio de la autoridad, el control y la toma de decisiones sobre la gestión de los activos de datos. Es bastante amplio, pero me parece que está bueno porque habla de esto de control, habla de toma de decisiones, y empieza a aparecer el dato, que creo que lo sabíamos en seguridad hace mucho. Es un activo sumamente importante. Y ahora lo que queda es un poco tratar de pensar, bueno, ¿por qué? ¿Por qué pensar ahora en una gobernanza de los datos? Entonces, nosotros pensamos, y de hecho todavía tenemos registros que cumplen funciones que casi son meramente administrativas. Pero las posibilidades que tenemos hoy de explotar esos datos, aun cuando nacieron y todavía siguen siendo en alguna medida pensados como administrativos, son mucho mayores en cuanto a capacidad de procesamiento que tenemos, a posibilidades de emplear distintas herramientas que lo que eran. Con lo cual, esos nuevos usos de la información también nos llevan a repensar a los activos con los que contamos. En ese sentido, o sea, hay tanto analítica avanzada como inteligencia artificial, aunque no quisiera, yo sé que es ahora y estamos como en el auge, y efectivamente el impacto es sumamente importante. Igual, como nota al margen, dejo también, hoy hay un montón de cosas que con solamente automatizaciones podemos facilitar el trabajo. O sea, no todo es necesariamente inteligencia artificial, pero aún para cuestiones vinculadas a automatizaciones que nos podrían como alivianar un montón de tareas, no deja de ser central la calidad de los datos con los que nosotros contamos. Entonces, doy algunos ejemplos acá, algunos adrede polémicos, pero es simplemente para empezar a ir llevando lo que tiene que ver con la importancia de la calidad de los datos y las políticas de seguridad. Hay algunos programas de policiamiento predictivo. Policiamiento predictivo, vieron que puede ser en base a personas, en base a lugares, que no es el único motivo, pero parte de las razones por las cuales se terminaron discontinuando tiene que ver también con cuestiones vinculadas a la falta de transparencia, cuestiones vinculadas a la calidad de los datos. Caso de ellos, el programa LASER, que era así una mezcla entre policiamiento por personas y también por lugares, que tenía un programa de ofensores crónicos en donde supuestamente se utilizaba un scoring de aquellas personas que habían tenido algún tipo de ingreso o de registro policial, que en la auditoría que derivó luego de algunos reclamos se identificaron casos de personas registradas como ofensores que no habían tenido no cumplían con ninguno de esos parámetros manifiestos para el scoring. Algo parecido sucedió, hay un montón de otras discusiones que se podrían dar a nivel ético, a nivel de diseño, pero me quiero concentrar en impacto que puede tener lo que tiene que ver con la calidad de los datos.
Algo parecido pasó con la lista de individuos estratégicos de Chicago, también discontinuado en el 2019, en donde, más allá de cuestiones vinculadas a sesgos, también se habían identificado algunos puntajes de riesgos que eran difíciles de explicar por los propios términos, por propia metodología que se asumía. Siguiendo con otras líneas también complejas, pero me parece que viene bien empezar a discutir y sabiendo que nunca es, o sea, el debate no es por el sí o por el no de una tecnología en general. O sea, los debates son mucho más profundos, es qué uso, quién lo decide, bajo qué circunstancias se usa, cómo lo regulo, cómo lo evalúo. Entonces no es reconocimiento facial sí o no, es reconocimiento facial para qué. Para uso preventivo, para uso investigativo, contra qué base lo voy a cruzar. O sea, hay un montón de otras cuestiones. Les dejo ahí como el ejemplo de San Francisco, pero no tanto por la parte de prohibición, aunque sí, pero por la instancia en la cual se dio ese debate, por de dónde surgió. Fue un debate súper rico en cuanto a la participación de la sociedad civil y porque derivó también en una propuesta de inventario de tecnologías de vigilancia con esta participación pensada a nivel de consejo equivalente como municipal, digo, pensando en un poco quién va a decidir las tecnologías que se van a usar con fines de seguridad. Y por otro lado, tomo este caso que es un poco más reciente y que no tiene tanto que ver con el ámbito en el que se discutió, sino con discusiones a nivel, esto que veíamos de la pata ética, es en qué medida vamos a discutir, vamos a querer nosotros validar el uso de determinadas tecnologías que quizás se beneficiaron por alguna recolección de datos poco ética o posible. Digo, lo dejo así más que nada por los efectos de, quizás escucharon sobre Clearview, está llegando a la región. No sé si se está dando este debate, más allá de lo que después se pueda decidir, es al menos pensar, queremos el uso, aun cuando el logro o el beneficio pueda ser positivo en términos de identificación identificación de ofensores, cuando de lo que se alimenta es de una recolección masiva de personas que no dieron su consentimiento. Es aunque sea para que la elección sea conciencia, no por otra cosa. Bueno, esto derivó en algunos estados como el estado de Illinois, en donde se llegó a un acuerdo de durante 5 años prohibir el uso y además se le dio la posibilidad a las personas de Chicago de poder entrar, subir una foto, pero subir una foto para que bajen todo el resto de las fotos. Un poco una ironía, pero bueno. Estos como algunos ejemplos de cómo los datos aparecen tanto en cuanto a tratamiento, en cuanto a recolección y discusiones en términos de uso de tecnología. Desafíos para un gobierno de datos son un montón. Vinculados a la disponibilidad y oportunidad de datos, y es un poco lo que ya se vino mencionando, a veces necesitamos datos para elaborar un diagnóstico, necesitamos datos para hacer un monitoreo o evaluación, y esos datos no están, o creemos que no están, o no están de la manera en la cual nosotros los requerimos. Cuestiones vinculadas a calidad, representatividad y sesgos, inconsistencias, duplicaciones y vacíos, o sea, y que a veces no las podemos ni advertir. Yo recién, por la pregunta que hacían antes, a mí me tocó hace muchos años hacer un relevamiento de las áreas de investigación de una fuerza federal. La verdad es que fue un trabajo súper interesante y de ahí me quedó, como siempre, esto de las dificultades que hay para compartir información. Y cómo podemos, o sea, lograr, a veces sería útil compartir cierta información, pero cómo se puede hacer esto sin dar un acceso directo a ella, o sea, como con estos resquemores. Digo esto para dejar un poco lugar a el por qué traigo el tema de los catálogos. Por otro lado, cuestiones vinculadas a infraestructura y sistemas heredados, brechas tecnológicas, la verdad que no quiero decir porque no sé qué tal estarán acá a nivel provincial. A mí me ha tocado ver mucho más el sector público a nivel nacional y escandalizarme en algunos casos de sistemas monstruos que fueron siendo construidos, duplicaciones de datos. O sea, la verdad es que arrastramos un montón de deuda técnica en ese sentido. Y cuestiones vinculadas a cumplimiento normativo, ético y asignación de responsabilidades. Esto es como otra de los desafíos. Ahora, esto es para
Por un lado, para clarificar qué no es el catálogo, el tipo de catálogo que quisiera transmitirles, pero sí qué son los catálogos de datos abiertos, que también es otro tipo de iniciativa vinculada a la transparencia activa, sumamente interesante y que en otros países desde áreas de seguridad se explota muchísimo lo que se comparte en los portales de datos abiertos. A nivel académico nos debe haber pasado, como muchos debemos haber recurrido a los portales de datos abiertos porque son como una de las únicas fuentes, más allá de las posibilidades quizá que tenemos nosotros de hacer pedidos de acceso a la información pública, digo, son súper útiles. Y ahí sí lo que contamos a nivel es, podemos saber, ya que es algo de quienes en la época en la que no había nada, saber qué área trabaja un dato, cada cuánto nos lo va a actualizar, ya tener acceso, aunque sea como a algunos datasets, pero no más que esto. A lo sumo va a ser como una búsqueda por palabras clave y listo, que es un montón, pero todavía como falta un poco en ese sentido. Y quienes hemos estado quizá del otro lado, usando Portal Andino, que es la base, más que nada el sistema que se usa para esto, sabemos que es muy difícil, porque es todo de carga manual. Es de carga manual y salvo que el organismo te priorice lo que tiene que ver con una política de transparencia activa, tenés 2 o 3 personas interesadas en mantener actualizado eso y no más, y no tenés ni visibilidad de quiénes son los que consumen tus datos, porque no está... O sea, hay como un montón de trabajo, la verdad, que para hacer en ese sentido. Rescato, dejé también el del gobierno de Ciudad del otro lado, más que nada porque ellos también sí tienen, a partir de lo que es su política de datos abiertos, avanzaron en algunos aspectos que está bueno ver de interoperabilidad entre sistemas y un poquitito más en lo que tiene que ver con gobierno de datos, pero no es esto a lo que yo me refiero con catálogos de datos. Lo que les quiero traer como una posibilidad para trabajar sobre algunos de los desafíos que veíamos recién, que es el desafío de saber qué información, o sea, quién tiene qué información para poder pensar qué maneras tengo yo de explotarla. Entonces, hoy por hoy, los catálogos de datos son más parecidos a esto, que quizá no es... Ahora les voy a comentar por qué prefiero elegir así, pero hoy no es la carga manual. Hoy nosotros tenemos directamente la posibilidad de conectar a múltiples formatos y no solo datos estructurados, y levantar los metadatos se hace de manera automática. O sea, estos son el tipo de catálogos que hoy por hoy se usan, en donde la participación también de las distintas áreas tiene que ver con añadir lo que es la información propia del negocio, o sea, añadir todo lo que es la descripción de los metadatos, para todo eso, sin acceso al dato concreto, que es lo que bueno, yo quiero saber y no voy a acceder a tus datos, voy a acceder, que igual es información sensible y ahí hay que trabajar como todo lo que tiene que ver con los accesos, pero puedo acceder a ver cuáles son tus activos y puedo saber qué de todo eso me sirve. Este tipo de herramientas, digo, no siempre sí se requieren como desde ya recursos técnicos, pero acá les estoy dando 2 ejemplos de herramientas de código abierto, que son con posibilidad de emplear con distintos tipos de conectores. Les dejé ahí APIs, bases de datos, mensajería, tenemos como distintas posibilidades. Esto puede, o sea, yo lo dejo como una herramienta no sirve, pero empezar a usar este tipo de herramientas nos puede servir para empezar a identificar a quiénes son los responsables de los datos, para empezar a identificar cuestiones vinculadas a duplicidad, para empezar a sumar todo lo que es esas explicaciones acerca de esos datos, para poder directamente, ahí sí, hacer un uso responsable de inteligencia artificial, porque vamos a tener todas esas, quienes hayan probado como algunos ejercicios de aplicación de inteligencia artificial a datos estructurados, saben que a veces es un poco difícil y no alcanza con contarle cuál es la estructura que tenemos, sino que necesitamos contarle un poquitito más. Y creo que es algo que podría llegar a empujar en realidad un trabajo que es más a larga data. No sé, ¿cuántos de ustedes conocían o trabajan hoy con este tipo de catálogos? ¿No? Bueno, entonces no le erré tanto en querer esto que habíamos hablado de quizá traer algunos aportes de herramientas posibles para usar, pensando un poco más a mediano o largo plazo. En comparativa, y ya casi, en comparativa, antes cuando hablábamos de inventarios de activos de datos teníamos a lo sumo algo parecido a lo de datos abiertos que les mostré, o teníamos como listados en donde sabíamos cuál era el sistema y nada más,
a lo sumo un propietario que era un área y listo. Hoy son núcleos de gobernanza de datos, antes teníamos información básica y hoy tenemos metadatos que están enriquecidos. Antes teníamos carga manual, ningún tipo de integración, hoy es integración automática, de la misma manera que lo hacemos con herramientas como esto, Power BI, Click, Tableau, que podemos sincronizar para cada cuánto levantar los datos. Bueno, esto es cada cuánto levantar los metadatos. Podemos observar todo el lineaje de los datos, porque yo creo que muchos de ustedes seguramente habrán encontrado esas experiencias en las cuales la información sale de un sistema, se pasa a un Excel, que pasa a otro Excel, suceden cosas en el medio y después eso deriva en, efectivamente, bueno, toda esa trazabilidad se puede tomar en algunos casos de manera automática y en otros casos de manera graficar, de manera manual, aunque sea para que sepamos, o sea, que cómo llegamos a esos datos. Catálogos de datos tradicionales no registran origen ni cómo los datos se transforman, en los de datos modernos sí, y en catálogos de datos tradicionales la búsqueda es limitada y en los modernos tenemos esto, descubrimiento inteligente, motor semántico, etiquetas, uso recientes, pueden hasta levantar cuestiones vinculadas a los logs de uso de las bases de datos porque eso nos puede servir para ver al menos cuáles son los más utilizados. Entonces, estos catálogos modernos brindan el contexto, o sea, yo no es que quiero asociarlo directamente, pero más que nada como casi creo que en distintos lugares hoy se está intentando ver cómo se aprovecha para el sector público inteligencia artificial, es mostrarlo como no solo herramienta de gobernanza de datos, sino el aporte que pueden hacer también en materia de brindar el contexto, permiten descubrimiento, observabilidad y gobernanza. Fortalecen, nos permiten saber qué información existe y cómo se organiza, transformación y destino de los datos, nos ayudan a preparar los insumos que necesitamos para otro tipo de proyectos de analítica avanzada y de inteligencia artificial, mejoran la comprensión compartida de activos de información, esto que muchas veces entre áreas cuesta un montón, y por otro lado la parte de clasificación de activos, que bueno, eso yo creo que a los que nos interesa la parte de clasificación de información un poco a veces pensamos no va a haber avances nunca porque no se ponen de acuerdo ni en la clasificación y después hacer todo el trabajo. Hoy esas herramientas también están avanzando porque ya hay identificación automatizada de algunos, de algunos tipos de datos, que esto lo podemos hacer. Bueno, esto nos ayuda un poco en esa línea. Y para políticas de seguridad concreto, a nivel planificación, que nos va a servir si queremos elaborar diagnósticos, elaborar políticas públicas, saber con qué información contamos y a quién solicitarla. A nivel de análisis de información criminal, lo mismo, ver cuáles son los datos que tenemos o que tienen otras áreas disponibles para ver qué es lo que podemos en principio identificar, vincular y poner en contexto. Lo que tiene que ver con coordinación e interoperabilidad en cuanto al trabajo conjunto con otros organismos o interfuerzas. Y por último, lo que tiene que ver con evaluación y rendición de cuentas, también para toda la parte de medición, de monitoreo y evaluación de políticas públicas, también nos puede resultar útil. Nuevamente, esto es para bajar, porque si no, yo no quería quedarme en gobernanza a nivel teórico, sino ir bajando algunas posibilidades de impulsarlo desde la práctica. Sí, políticas de seguridad efectivas, a mi entender, requieren datos que sean confiables, gobernados, trazables y compartidos con responsabilidad. Gracias.